Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Definitivamente comentar que la inteligencia artificial está provocando una revolución no es novedad. Tan solo ayer estaba viendo antier, en lo que es Amazon, van a despedir a 30,000 personas porque la inteligencia artificial está reemplazando su función. En la empresa de Bill Gates, Microsoft, bajo el comando de Satya Nadella, el CEO, va a despedir 15,000 personas dentro de poco. Y eso está haciendo, más que la punta de lanza, está marcando un rumbo que cada vez se prevé que va a ser cada vez más fuerte. Bien, entonces la inteligencia artificial no es novedad, está provocando un cambio fuerte. Los robots ya no es impresionante, ya vemos cómo hay robots que hacen cosas impresionantes, que se caen y se levantan solitos, que los tumban a propósito y casi como por arte de magia se paran. Bien, yo creo que esas son las dos revoluciones más impresionantes, más a la vista. Sin embargo, hay otra revolución que está haciendo, que se está perfilando fuertemente, y es la terapia génica, las modificaciones a nivel uh, del genoma humano. Tanto así que Yuval Harari Noah, uno de los grandes pensadores de nuestra época, dice que esta puede ser la primera época en la cual los ricos se conviertan en una especie aparte, una especie. Estamos hablando de así como está la especie de los gatos, y hay una especie de perro, la especie de los caballos, la especie de los humanos. Va a haber una especie diferente que ya no va a ser humana, va a ser superhumana. Bien, ese es el futuro que... ¿Y por qué digo de los ricos? Porque estas terapias son extremadamente caras, solo la élite económica podría acceder a ellas, y bien, no sería democrático, no sería para todo el mundo. Entonces, de este panorama, sin embargo, ahora nuestro invitado, que generalmente es el huésped, es el anfitrión, nos va a hablar de temas muy interesantes que tienen que ver con esta revolución, que sin embargo, él nos viene a aportar una alternativa que sí es democrática, que es para todo el mundo, que no importa si tienes mucho dinero, tienes poco dinero, e incluso si tienes poco tiempo, también hay alternativas. Ustedes saben que aquí nuestro estimado amigo Marco Márquez le gusta mucho la ciencia, le gusta mucho todo lo que sean disciplinas que tienen que ver con la transformación humana. Es algo que él, desde que tenía, de adolescente prácticamente, he tenido la fortuna de platicar con él muchas veces, y sí, desde adolescente empezó a sentir ese llamado de su alma, diríamos, en los procesos de conciencia, que lo invitó a introducirse primero con ese clásico llamado que tiene la vida de provocar un encuentro fuerte en la persona, y después por gusto de ayudar a los demás. De tal manera que entonces los dejo con Marco Márquez. Muchísimas gracias, Marco, si eres tan amable de iniciar tu tema. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, y nuevamente buenas noches a todas y a todos. Y como ya dijo aquí Gustavo, pues este tema va sobre la longevidad, sobre la esperanza de vida y cómo los avances científicos están cambiando pues este panorama, ¿no?, que tenemos. Entonces vamos a hablar de lo que es el envejecimiento, de lo que es la salud, de lo que es vivir más años, pero vivirlos bien. Y precisamente así se llama la conferencia de hoy, que se pregunta, ¿es un lujo vivir más y mejor? Entonces, pues para empezar, les voy a poner la presentación que tengo y ya sobre eso nos vamos. Y si tienen alguna pregunta, pues de favor al final, ¿no? ¿Es un lujo vivir más y mejor? Ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta y vamos a continuar con la que sigue,
¿Qué es vivir más? Pues vivir más puede ser alargar la vida, o sea, pues vivir más años, que pues eso a todos nos gustaría vivir más, o ensanchar la vida, que a lo mejor no hemos pensado mucho en eso. ¿Cómo es ensanchar la vida? Pues tener más actividades, más intereses. O sea, esto quiere decir aprovechar cada hora, cada minuto, cada segundo de la vida, pues sacarle jugo, ¿no? A todo el tiempo que tenemos. Entonces, pues ese es otro concepto. O también profundizar la vida. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues vivir más a profundidad cada experiencia, cada momento, o sea, ser más consciente, estar más en el presente y estar más presente básicamente sería eso. Entonces, pues esto sería como lo que nosotros entendemos por vivir más. ¿Y qué es vivir mejor? Pues vivir mejor sería, pues en primera, pues estarán de acuerdo conmigo que es estar más saludable, o sea, no nada más vivir más años, pues, pero vivirlos bien, saludable. Tener más bienestar, o sea, no nada más la salud física, sino pues también la salud emocional, o sea, en general, pues tener una buena vida, ¿no? Y también, pues a final de cuentas, pues esto nos da la posibilidad de pues, ser felices, ¿no? Porque pues si no somos felices, pues ¿para qué vivimos? Queremos vivir más, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como lo que deseamos todo ser humano, ¿no? Cumplir con estas metas. Y bueno, vamos a ver, empezando por lo que es alargar la vida, pues lo que vemos que la esperanza de vida se ha venido alargando en los últimos años. Aquí tenemos una gráfica que va desde 1800 hasta el 2023 más o menos. Y lo que vemos es como, pues en el siglo pasado, más bien de 1800 a 1900, pues prácticamente la gráfica estaba plana, o sea, la expectativa de vida no aumentaba. En promedio la gente vivía 31 años y no quiere decir que todos se morían a los 31 años, ¿no? Sino, pues quiere decir que era como muy desigual la vida. En primera, porque había más muertes infantiles. Había una alta tasa de muertes en el momento del nacimiento o en el primer año de vida. Entonces eso ya hacía que bajara mucho el promedio de vida. Y después, pues también las personas en todos los países, prácticamente en todo el mundo, pues morían mucho por infecciones o por enfermedades que ahora pues se curan fácilmente. Entonces, sobre todo infecciones, ¿no? Malaria, cólera, la gripa no sé qué, la influenza no sé cuál. O sea, todas estas infecciones que ahora pues ya se tratan con antibióticos, con medicamentos, pues en el siglo de 1800 a 1900 pues no existía nada de esto, ¿no? Fue hasta, creo que fue por ahí por 1930 que ya se empezó a aplicar la penicilina, se empezó a comercializar y digamos que es el primer antibiótico. Entonces en la gráfica después vemos cómo a partir de 1900 empieza a subir lentamente esa esperanza de vida, pues por todo esto que ya comento, por los avances en la medicina, por varias cosas que vamos a ir analizando. Y prácticamente pues en el siglo XX la esperanza de vida aumenta pues desde los 30 y tantos años hasta los 73. Entonces, bueno, en promedio vemos que la esperanza de vida pues ha aumentado 42 años. Entonces, pues no nos podemos quejar porque vivimos en una época donde estamos viviendo por más tiempo, ¿no? Antes, pues teníamos muy pocas probabilidades de llegar a los 40, bueno, todavía a los 40 tal vez, pero a los 50 ya uno era viejo y a los 60 pues ya era muy poca gente que llegaba a los 60 y ahora decimos 60 y pues todavía uno se siente joven, ¿no? Entonces, bueno, también aquí en la gráfica vemos como en algunos momentos como es cuando se da esto de la gripe española o en la Segunda Guerra Mundial, pues por todas las muertes que hubieron ahí en la guerra, pues hubo un descenso, igual cuando fue la gripe asiática, creo que por 1958 también ahí se mermó un poco la esperanza de vida. Y finalmente, pues en el 2020, pues es cuando se da el COVID y nuevamente ahí la gráfica pues baja ligeramente, ¿no? Pero en general vemos cómo pues cada vez vivimos más años, ¿no? Entonces, bueno, más bien me voy a pasar a este modo para poder verlos también.
Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿por qué es que ha aumentado la esperanza de vida en el último siglo? Pues como ya decía, el mayor acceso a alimentos y agua potable, que aunque no lo parezca, pero pues en tiempos pasados, pues la gente ni siquiera tenía una alimentación saludable o no tenía siquiera alimentos, ¿no? Muchas veces la gente, pueblos enteros se morían de hambre, o el agua, pues no se sabía que tenía que ser agua potable, o sea, agua sin microbios. Ahora sabemos pues que el agua hay que hervirla o hay que pasar una serie de procesos para que no tenga esas, pues todos esos gérmenes que nos pueden enfermar. Pues eso a partir de Luis Pasteur, ¿no? Que fue el que descubrió todo eso. La mejor atención médica que ha mejorado pues con el avance de la ciencia y de la medicina, pues ahora hay medicina preventiva, hay vacunas, hay antibióticos, que aunque a algunos no les gustan las vacunas por los efectos secundarios que tienen, pero a final de cuentas pues han ayudado a aumentar la expectativa de vida. Y la prevención, pues como ya sabemos, vamos regularmente a una consulta y el médico ya nos dice, no, pues tienes que cambiar la dieta, pues tienes que hacerte estudios para prevenir el cáncer o cosas así, ¿no? Entonces, pues hay mucha medicina preventiva y esta atención médica, pues en muchos países es generalizada, o sea, se busca que haya un sistema de salud universal al alcance de toda la población. También otro factor muy importante es la reducción de la violencia, porque pues aunque parece que a veces nos quejamos que vivimos en un mundo que todavía hay guerras, que Ucrania, que la Franja de Gaza, que por aquí, por allá todavía hay violencia en el mundo, todavía hay guerras, pero no al nivel que había antes. Antes las guerras acababan con un porcentaje muy alto de la población. Como vimos en la gráfica pasada, pues las últimas guerras que hubo una gran disminución de la población y de la esperanza de vida, pues fue la Segunda Guerra Mundial y la primera también, que ahí se juntó con la gripe española, ¿no? Y tenemos también lo que es el saneamiento, o sea, la higiene. Pues ahora sabemos que pues tenemos que mantener una casa limpia, que el agua tiene que estar limpia, que nos tenemos que bañar, o sea, higiene de los alimentos, por lo menos el lavarse las manos, pues cosas así muy básicas, pero que antes no se conocían, ¿no? Antes aún las ciudades más avanzadas, pues ni siquiera tenían drenaje, ¿no? Pensemos en Londres, en París del siglo XVII, y pues no existía todavía el drenaje ni muchas cosas, el agua corriente que ahora damos por sentadas, que abrimos la llave del agua y ya tenemos el agua, ¿no? Antes pues había que ir a conseguirla a un pozo y pues no sabíamos exactamente qué tan higiénica, qué tan limpia estaba esa agua, ¿no? Entonces, pues ha mejorado mucho la calidad de vida. Bueno, en esta gráfica vemos la esperanza de vida, aquí está por este país. Aquí vemos los países en verde oscuro, pues son los países que tienen mayor esperanza de vida, que tenemos tenemos a Canadá, tenemos a Australia, tenemos varios países de Europa Occidental, pues que son los que viven más de 80 años. También Japón, ya sabemos que por su estilo de vida y por su dieta, pues es uno de los lugares donde hay más personas con más de 100 años en Japón. Después en verde claro tenemos otros países como es México, como es Estados Unidos y muchos países de Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, también China, el norte de África. Creo que es Egipto, no creo que ese es Marruecos, no estoy seguro si es Egipto, que pues la vida ahí es entre 75 y 80 años, es la esperanza de vida, y de ahí ya nos vamos hacia abajo, en países, algunos países como es Colombia, Venezuela, o en África, en el norte de África, y ya donde hay menor esperanza de vida, pues es sobre todo en el África, ¿no? Que es el café oscuro, ahí es donde vemos esas condiciones, que es donde las condiciones que mencionamos, pues de atención médica, higiene, alimentación, pues es donde
están ausentes esas condiciones y por eso la esperanza de vida se reduce ahí. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, bueno, aquí nos preguntamos, ¿qué es el envejecimiento? Pues el envejecimiento es la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo que resulta en una disminución gradual de las capacidades físicas, mentales y en un mayor riesgo de enfermedad. Entonces, pues es que nuestras células y nuestras moléculas pues de alguna manera se van degradando y eso es lo que cause pues que ya los órganos ya no funcionen bien, el cuerpo en general ya no funcione y pues eso hace que con la edad pues vamos teniendo más enfermedades hasta que finalmente alguna de estas enfermedades o el cuerpo pues ya llega a un colapso, ¿no? Llega al final, ¿no? La muerte. Entonces pues eso es el envejecimiento y, y vamos a ver, vamos a ir desglosando cómo se puede revertir o cómo se puede evitar este daño celular. Es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y bueno, antes de pasar a ese tema, en esta gráfica lo que vemos es como, pues sí, ya estamos viviendo 60 años, 70, 80, cada vez vivimos más años, pero eso no quiere decir que vivimos saludables. Entonces, en esta gráfica vemos países del primer mundo, o sea, los países que tienen mejores condiciones pues que ya mencionamos, ¿no? Médicas y de ingresos y que la gente tiene mejor nivel de vida. Y vemos, sin embargo, de este lado vemos como estos son la cantidad de enfermedades crónicas que tiene una persona arriba de los 60 años. Entonces, el cuadrito verde es los que no tienen ninguna enfermedad crónica, el cuadrito gris son los que tienen una enfermedad crónica, amarillo los que tienen 2 y el rojo los que tienen 3 o más enfermedades crónicas. Entonces, bueno, pues los que tienen mejor condición de salud, pues arriba de los 60 años, pues son Netherlands, que quiere decir Países Bajos. Después vamos recorriendo de izquierda a derecha la gráfica, después sigue Alemania, después sigue Suiza, después sigue Reino Unido y vamos viendo cómo cada vez disminuye la cantidad de personas sin enfermedades crónicas y va aumentando la cantidad de enfermedades crónicas y así nos seguimos por Nueva Zelanda, Francia, Suecia, Canadá, Australia y el país con peor estado de salud arriba de los 60, pues es Estados Unidos. Ahí es donde los viejos tienen más enfermedades crónicas y solamente el 11% se salva y digamos que está saludable, ¿no? Que a lo mejor de repente les da una gripita o de repente por ahí se enferman del estómago o lo que sea, pero pues en general la mayoría de los americanos pues tienen enfermedades y por el otro lado hasta un 30% de los de Países Bajos pues son saludables, ¿no? Y solo un 16% tiene varias enfermedades crónicas. Entonces, bueno, eso nos dice que no necesariamente el tener mayores ingresos hace que la población sea más saludable. Entonces, ¿por qué Estados Unidos tiene tan mala salud, no? Hay por ahí un video, después se los puedo mandar. Creo que es un canal que se llama Memorias del Pez, y ahí analizan el caso de Estados Unidos y dicen cómo se dan varios factores. Uno de ellos es el alto consumo de drogas que tienen. Entonces hay más de 100,000 personas por año que mueren a causa de las adicciones. Y ahorita que está el fentanilo, pues el fentanilo ha elevado esas cifras. También después de la pandemia, la esperanza de vida en Estados Unidos bajó y ya no se pudo recuperar. También un problema que tiene Estados Unidos es que la atención médica no es universal. Ahí hay algunos programas, pero solo para gente vulnerable, ¿no? Creo que para las mamás que no tienen, las mamás solteras y para algunas personas de la tercera edad, pero en general el grueso de la gente no tiene un programa de salud que le dé el gobierno. Entonces ahí, si tú te enfermas, tú tienes que pagar tu seguro, ¿no? O tienes que pagar tu atención médica.
Entonces la atención médica en Estados Unidos es muy cara y eso hace que esté al alcance de muy poca gente, ¿no? Entonces es eso, como ya dijimos, las adicciones, un mal sistema de salud. También otro problema que tiene Estados Unidos son los malos hábitos. Es la obesidad, o sea, que comen su comida, pues es muy, no comen bien, ¿no? No comen saludable, ¿no? Comen mucha comida chatarra, mucha comida grasosa, mucha carne muy grasosa, y a eso le sumas que es un país muy sedentario. Es un país donde a todos lados vas en coche. O sea, prácticamente las ciudades están hechas para los coches. Si tú quieres ir caminando de un lado al otro, pues no puedes porque no está pensado así, no está pensado para que vayas en coche, ¿no? A la tiendita, al centro. Bueno, de hecho, creo que no existe la tiendita de la esquina, ¿no? Tienes que ir al centro comercial, ¿no? Entonces, todo a donde vas es en coche. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esta era nada más para ver que pues no se trata nada más de vivir más años, sino pues de vivir mejor. Y bueno, cuando puse tratamiento anti-envejecimiento, que empecé a buscar más información para esta presentación, pues esto era lo que me salía, ¿no? Me salían tratamientos cosméticos, ¿no? O sea, pues el antienvejecimiento, pues parece que tiene que ver nada más con cómo me veo, ¿no? Entonces, pues lo importante pues es la cirugía plástica para quitar la arruguita, es la liposucción, es hacer mucho ejercicio o hacer mucha dieta, porque no basta con que uno se vea más o menos bien, sobre todo las mujeres pues quieren verse casi como en los huesos, ¿no? Ahí como sale ahí en la foto, ¿no? Y pues pues esto es todo un comercio, ¿no? Es toda un comercio pues donde los productos que se venden pues es únicamente para lucir mejor, pero realmente no abonan en la salud y no abonan en que uno viva más y mejor. Entonces, bueno, pues eso es simplemente digamos, para vanidad, por decirlo de alguna manera. Y lo que realmente sí puede ayudarnos a vivir mejor, pues son también muchos tratamientos que últimamente se han inventado. Uno de ellos es la cámara hiperbárica, que es la que vemos aquí, que la persona se mete en una cámara y lo que hace esta cámara es aumentar el porcentaje de oxígeno. Entonces, cuando estamos ahí un tiempo, que puede ser media hora, una hora, o sea, según ahí la terapia que uno pueda pagar, pues lo que hace nuestras células al tener más oxígeno, pues tienen más, pues pueden como que tienen más energía para recuperarse más rápido. Por ejemplo, esta cámara hiperbárica ha demostrado que puede mejorar el ADN. O sea, el ADN de las células tiene cada tira de ADN, que es la que vemos, por ejemplo, en esta foto de acá, pues al final tienen lo que se llama los telómeros, que son como unas moléculas que están al final de estas tiras de ADN, y los telómeros, digamos, por poner una comparación, pues es como las agujetas de los zapatos, ¿no? Que tienen un pedacito de plástico al final. Pero lo que pasa es que en este ADN, cada vez que nuestra célula se divide, ese telómero se va cortando. Entonces nada más se puede dividir cierta cantidad de veces, y cuando ese telómero pues se acaba de acortar, pues imagínense como la agujeta del zapato, que se le acaba, que de repente ya no tienes el plastiquito, pues ¿qué le pasa a la agujeta? Pues empieza a deshilachar, ¿no? Entonces, pues igual le pasa al ADN de las células, empieza a deshilachar. Entonces, muchas de las terapias antienvejecimiento, pues lo que buscan es que esos telómeros se permanezcan, no se acorten, que permanezcan siempre de la misma, ahí al final del ADN, que permanezcan ahí. Entonces, hasta hay una enzima que se llama telomerasa, que mucha gente la toma para prevenir eso, ¿no? Prevenir que el ADN se acabe por deshilachar, digámoslo así. Entonces, bueno, tenemos la cámara hiperbárica, que nos sirve para rejuvenecer todas las células y para aumentar los telómeros. Tenemos varios medicamentos que, por ejemplo, la metformina y el rapamicina, pues originalmente son medicamentos que se inventaron para la diabetes,
pero que se ve que también tienen cierto efecto ante envejecimiento, que favorecen muchos sistemas del cuerpo, sobre todo el sistema cardiovascular, y que pueden servir como antiinflamatorios, aunque no se recomienda su uso porque pues no hay estudios suficientes, ¿no? Para ver qué efectos puedan tener. Únicamente estos medicamentos pues se pueden tomar bajo prescripción médica. Lo que ya mencionábamos, la terapia genética, pues lo que busca es que los genes pues no se descompongan, porque muchas veces los genes se descomponen pues por diferentes cosas, sobre todo radicales libres, por radiación, o sea, por muchas cosas que vamos a ir mencionando. Entonces, la terapia génica lo que busca es que estos genes se puedan hasta incluso reparar, o por lo menos que no se sigan degradando. Y aquí es donde entra lo que mencionaba nuestro amigo Gustavo al principio de la charla, como también aquí la ingeniería genética, pues ahora está usando la inteligencia artificial para ver cómo mejorar los genes, y ya no solamente hablan ahora de vivir más años, sino incluso hablan pues de vivir casi, digamos, eternamente, ¿no? O sea, de que ya no haya una fecha, digamos, de caducidad, ¿no? Que el cuerpo puede estar joven por tiempo indefinido. Entonces, pues ese es como el sueño que tienen ahorita la ciencia médica, y ahí es donde decimos que pues estas terapias seguramente serán muy caras y únicamente estarán al alcance de muy pocas personas, de los más ricos, ¿no? Entonces, pues ya estamos hablando que se crearía una nueva especie de hombre, que sería, digamos, el hombre inmortal, la raza inmortal, y el grueso de la humanidad pues seguiría siendo como hasta ahora somos, ¿no? No sabemos realmente qué vaya a pasar, si sea posible vivir para siempre, o si siempre el cuerpo tenga una fecha, digamos, de caducidad, pero lo que sí sabemos es que se puede alargar mucho la esperanza de vida, y también llegar a vivir muchos años en forma saludable. Eso sí lo sabemos, y de eso es de lo que vamos a continuar hablando. Bueno, también tenemos complementos alimenticios como el resveratrol, que también ha probado tener muchos efectos antiinflamatorios, muchos efectos antiedad, y es uno de los que se usa mucho. Entonces, pues por ahí, pues si a alguien le interesa investigar más, pues es uno de los que hasta ahora no se conoce que tenga serios efectos negativos, entonces pues se puede tomar en forma más o menos, sin exagerar, ¿no? Porque los efectos que sí tiene cuando se toma demasiada dosis, pues es náusea y vómito, y altera el sistema digestivo, pero bueno, eso ya sería exagerando su dosis, ¿no? Y bueno, hay quienes hasta van a la transfusión sanguínea para conservar la salud, se pone en sangre de otra persona, cosas muy raras que hacen, que a ver si me da tiempo de ver un poquito de eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. A ver, okay. Estoy cambiando de una aplicación a otra. Bueno, ahorita lo que les estoy enseñando es este personaje que se llama Brian Johnson. Es un multimillonario que vive en Estados Unidos, y que, como tiene mucho dinero, pues su objetivo es alcanzar la inmortalidad. Entonces hace todo lo que ustedes imaginan, compra todos los suplementos alimenticios, hace todas las terapias que se les pueda a uno ocurrir para estar joven. Creo que tiene como 40 y tantos años, y bueno, ahí en la foto lo ven como de 30, porque pues todo lo que hace, ¿no? Ahorita voy a interrumpir un poquito la presentación para mostrarles una parte del video donde sale este señor Brian Johnson, todo lo que hace. Nada más unos 5 minutos, después a quien le interese el video completo, les paso el link para que lo puedan ver. Entonces vamos a ver ahora este pedazo del video. Mi estancia en Nueva York está llegando a su fin. Es difícil sacar conclusiones.
Tratar a las personas antes de que enfermen es un enfoque nuevo y suena lógico, pero no debemos olvidar que estos procedimientos también pueden tener riesgos y son costosos. ¿Dónde está el límite? ¿Puede uno terminar de optimizarse? La longevidad es una apuesta al futuro, un loco nuevo mundo, y se vuelve aún más loco. Mi investigación me lleva ahora a Los Ángeles. Aquí vive el hombre que, en este momento, probablemente esté más cerca de la inmortalidad que nadie en el mundo. Brian Johnson, 47 años. Es algo así como el mesías del mundo de la longevidad. Fundó la comunidad Don't Die, no mueras, tras ganar cientos de millones en la industria tecnológica. En 2021 se propuso un nuevo objetivo: volverse inmortal. Para ello, gasta millones cada año, toma cientos de píldoras al día, se acuesta siempre a las 8 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana. Se ha transfundido la sangre de su propio hijo y ha probado muchas otras cosas más. Junto con un equipo de científicos, documenta meticulosamente su progreso y lo comparte en internet para que cualquiera pueda verlo. Pero, ¿cree realmente que puede volverse inmortal? ¿O simplemente está en busca del próximo gran negocio? Después de meses de investigación y muchos correos de ida y vuelta, hoy, finalmente, podremos conocerlo en su casa en Los Ángeles. Hola, bienvenido. Soy Brian. Encantado de estar aquí. ¿Empezamos en la cocina? Si quieres, sí. Donde quiera que mire, hay algo que no verías en mi casa. Pastillas, jeringas, dispositivos tecnológicos, todas cosas que ayudarían a Brian en su gran objetivo. La filosofía detrás de todo esto es recordar a Magallanes, quien hizo una pregunta impensable. ¿Se puede navegar alrededor del mundo? En aquel entonces no sabían si la Tierra era plana. ¿Habría algún pasaje? Muchas incógnitas. Quiero plantear una pregunta que hoy quizás parece impensable. ¿Es posible no morir? Desde hace mucho tiempo, muchos han buscado la fuente de la juventud. Nosotros queríamos averiguar qué sucede si aplicamos todo el conocimiento científico actual en nuestro cuerpo. Lo que esto significa lo veo, por ejemplo, en la heladera de Brian. Ha creado una dieta nutricionalmente perfecta según su punto de vista. Vegana, por cierto. Desayuna y almuerza exactamente lo mismo cada día. Cena a las 11 de la mañana para no afectar su sueño. Son botellas de vino que trajeron mis amigos. ¿No son tuyas? Todas las semanas organizo una cena bajo el lema "No morir". Y algunos quieren beber alcohol. ¿Bebes en ocasiones? Nunca. Nada de alcohol ni cafeína. Mientras pruebo su desayuno, un pudín de nueces, bastante rico por cierto, Brian me explica por qué lo que no se hace es incluso más importante que lo que se hace. Fumar es lo peor. Luego la comida chatarra, la comida rápida. Esas cosas no son útiles. Los refrescos, el azúcar refinado, son cosas que nadie necesita que le expliquen. Todos sabemos que no son buenas para nosotros. Entonces, en realidad, todo se reduce a deshacerse de estos malos hábitos. Pero la gente lo hace porque creen que envejecer y morir es inevitable. Exacto. Uno lo acepta, sin cuestionarlo. Has dado en el clavo. Si la muerte es inevitable, surge una cadena de pensamientos. La gente dice, entonces podría... Y luego añade cualquier cosa. Quedarme despierto hasta tarde, ver mi película favorita y comerme un bote de helado. O también podría fumar o podría beber. Eso desencadena una reacción en cadena de excesos y comportamientos autodestructivos. Noto que para Brian no solo importa lo que hace o toma. Su vida entera está orientada a la meta de la inmortalidad. Ha desarrollado una perspectiva completamente diferente sobre la vida. Cuando subimos al piso de arriba, por ejemplo, me muestra cómo siempre sube los escalones de 3 en 3, como un pequeño entrenamiento. Buen equilibrio, buena flexibilidad. Arriba, todo se vuelve más extraño. Brian me muestra una sala médica personal, donde cerca de 30 médicos prueban en él todo lo que podría hacerlo inmortal. Esto mide la edad de mi piel. Esto es radiofrecuencia para tensar la piel. Recibo muchas inyecciones. ¿Te las pones tú o alguien más? Lo hago yo mismo. Parece que las agujas son parte del estilo de vida en el sector de la longevidad.
Esto es terapia de luz roja. Por eso tienes estas gafas. Así es. Solo son 2 de 4 paneles. Y eso es solo lo que hace en casa. Brian hace mucho más. Se somete regularmente a terapia con células madre para ralentizar el proceso de envejecimiento. Recientemente fue uno de los primeros en probar la terapia génica, un procedimiento en el que se modifican los genes para, en teoría, superar el límite de los 120 años de vida. Hasta ahora esa edad se consideraba una barrera infranqueable. Pero como la terapia génica está prohibida en casi todo el mundo, Brian tuvo que viajar a Honduras para someterse al tratamiento. En total, todos estos procedimientos le cuestan varios millones de dólares al año. Lo definiría como esperanza. Si estoy en condiciones de mostrarle a las personas que puede ralentizarse y revertirse el envejecimiento, motivaré a la gente a vivir más sana. El problema del acceso debe resolverlo la sociedad. No puedo hacerlo solo. Intento ser el primero en la historia de la humanidad en demostrar que quizás la muerte no sea inevitable. Hubo un primero en el Everest, en el fondo del océano, en la Luna. Esta pequeña parte del video nos muestra pues todos los tratamientos que ya están disponibles para mejorar la salud y alargar la esperanza de vida, y este señor pues los trata de seguir todos, ¿no? Entonces pues es algo muy extremo. Yo creo que no hay que llegar a esos extremos, pero bueno, ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona la terapia con células madre, porque las células madre pues tienen la capacidad de convertirse en cualquier tejido, ¿no? Dentro del cuerpo. También habla de la terapia génica y de la barrera de los 120 años que quiere cruzar. Habla por ahí de la lámpara esta de luz roja, que esa lo que hace es que aumenta la producción de energía de las mitocondrias, y eso pues también les da a las células una mejor capacidad de recuperarse. Entonces, bueno, muchas de las cosas que muestran ahí que se hacen por medios, digamos, artificiales, por eso le llaman biohacking, porque pues el concepto es como hackear la biología del cuerpo. Y yo voy más porque, pues más que hackear la biología, más que nada es regresar a lo natural, o sea, respetar a la biología del cuerpo, porque precisamente envejecemos porque no respetamos la biología del cuerpo. Y bueno, con esa idea vamos a continuar con la presentación del PowerPoint. Pero ya otra vez me sacó. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, bueno, nos quedamos en esta diapositiva y vamos a continuar entonces ahora a ver qué es el envejecimiento, por qué se da. Pues lo primero, uno de los factores más importantes es el concepto de inflamación crónica. ¿Qué quiere decir inflamación crónica? Pues uno piensa en inflamación, pues cuando el abdomen se te inflama o cuando se te inflama algún órgano, pero aquí lo que queremos decir por inflamación crónica es que el cuerpo entra en un estado que no es natural. Entonces es causada por la respuesta del sistema inmune ante distintos factores como patógenos, tóxicos o muchos otros. Patógenos pues es cualquier germen que entre que cause infección a nuestro cuerpo. Patógenos pues puede ser virus, bacterias, hongos, parásitos, todo eso son patógenos. Tóxicos pues puede ser desde metales pesados o puede ser cosas que ingerimos como el cigarro, el alcohol, o hasta la comida chatarra, pues todo eso tiene tóxicos, y etcétera. Pues ahí en el etcétera pues entran muchos otros factores que podemos mencionar, por ejemplo, el estrés emocional o el estrés que vivimos a diario, pues eso también crea que nuestro cuerpo esté en este estado que alterado, ¿no? En este estado de respuesta, de respuesta alterada. Y bueno, y esto cuando se presenta en forma sostenida, pues eso crea un desgaste en nuestro cuerpo y es lo que llamamos la inflamación crónica. Y a la larga esa inflamación pues es lo que genera pues es el envejecimiento. Entonces si podemos,
evitar la inflamación crónica en nuestra vida diaria o reducirla al máximo, pues entonces vamos a poder mantener la juventud. O sea, lo contrario del envejecimiento, pues la juventud. Entonces, pues aquí, una de las cosas que mencionamos que son los tóxicos, pues como ya dijimos, pues se encuentran en el alcohol, aunque muchos dicen, no, que el alcohol es bueno, que porque te hace bien en una copita después de la comida, pues a lo mejor sí ayuda a la digestión, pero para las células o sea, tiene muchas sustancias tóxicas, entonces a todo el cuerpo lo daña el alcohol. Lo mismo que el cigarro pues mucho más, tiene mucho más sustancias tóxicas. De las varias drogas, pues ni hablar, ¿no? Cocaína, morfina, o sea, etcétera, pues todas esas drogas pues también intoxican a nuestro cuerpo. Y también aquí en tóxicos pues hablamos del medio ambiente, o sea, pues también en el medio ambiente pues tenemos aire contaminado, agua contaminada. Muchas veces en el lugar donde vivimos pues también el lugar donde vivimos pues también hay cosas que pueden ser contaminantes, ¿no? Como pinturas, como aerosoles, como sustancias químicas, ¿no? Entonces, pues tendríamos que cuidar mucho todos estos químicos que están a nuestro alrededor para evitar intoxicarnos, pero sobre todo la comida, ¿no? Y el aire que respiramos, eso sería como lo primero que hay que estar revisando. Y bueno, otro factor que es muy importante, pues es la falta de sueño. Nuestro cuerpo, pues cuando estamos dormidos es cuando las células se regeneran, y cuando estamos despiertos, pues entramos en un metabolismo que se llama simpático. Entonces, se generan hormonas como el cortisol, que nos hace que estemos más estresados, pero también nos da energía para actuar. Y cuando estamos durmiendo, pues entonces hay otras hormonas como la melatonina, la serotonina, que hacen que nuestro cuerpo descanse y que las células se regeneren. Entonces, si no respetamos ese sueño, esos ciclos de sueño, dormir por lo menos 7 horas y además, pues dormir sin estrés, ¿no? Entonces, si nos dormimos y nos vamos todos preocupados a la cama o nos vamos enojados o con malas emociones, pues eso nos va a afectar en nuestro estado de salud. Entonces, es muy importante tener un horario y tratar de tener el mismo horario para acostarnos y para levantarnos, incluso los fines de semana, porque nuestro cuerpo no sabe, hoy es sábado, hoy es domingo y hoy voy a cambiar el horario, ¿no? Nuestro cuerpo no lo sabe. Entonces, lo mejor sería que todos los días tuviéramos la misma hora para dormirnos y para despertarnos. Otras cosas que también aquí aconsejan, pues cuando uno se vaya a dormir, pues 1 hora antes ya no usar ninguna pantalla, porque esas pantallas alteran este sistema simpático y parasimpático. También evitar cenar muy pesado o minutos antes de dormirse, y que el lugar donde vamos a dormir esté completamente oscuro, que no haya luz. Bueno, varias cosas que son importantes para poder tener un buen sueño. También la temperatura donde dormimos, que no haga frío o que no haga mucho calor. Entonces, bueno, estas son algunas de las recomendaciones, y lo importante que es el sueño, que en la vida agitada y la vida con 1000 cosas que tenemos que hacer, pues a veces el sueño no le damos la importancia, pero si queremos estar saludables y vivir más años, pues es uno de los pilares, lo que es el sueño y el descanso. Y bueno, también el estrés, pues el estrés también nos lleva a que este sistema de alerta de nuestro cuerpo esté siempre, pues, digamos, siempre esté en alerta nuestro cuerpo, y eso pues es igual a la inflamación crónica, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Entonces, nuestro cuerpo siempre está produciendo hormonas que lo mantienen en estrés, siempre está pensando que hay algo que es un peligro para nosotros, y entonces pues el cuerpo nunca se relaja y nunca tiene el tiempo para que las células se regeneren. Entonces, pues eso es lo que hace que las células se vayan dañando, ¿no? Con el tiempo, y después de algún tiempo, pues empiezan las enfermedades, ¿no? Que pueden ser desde síntomas, a lo mejor que no les prestamos atención, como
empezar a padecer cada vez más gripa o empezar a tener a cierta edad pues todo lo que son las itis, ¿no? La colitis, la gastritis, la rodillitis, porque pues ahí a todos les duelen las rodillas a cierta edad. Y cuando nuestro cuerpo está bien, pues todos esos signos de que se empieza a deteriorar nuestros órganos, pues si mantenemos estos buenos hábitos de vida, pues podemos hacer que no aparezcan estos síntomas. Entonces, por eso es importante, pues, tener un buen patrón de sueño, evitar el estrés, evitar los tóxicos que ya mencionamos. Y otra cosa que es muy importante es tener una vida activa. Lo contrario, pues, es el sedentarismo, ¿no? O sea, también el estilo de vida que tenemos, pues, es estar cada vez más tiempo en las pantallas y de 8 horas o 6 horas o lo que sea, estamos ante la computadora trabajando y nada más cambiamos de un sillón a otro y nos vamos a tirar al sillón de la sala y pues ahí seguimos sin hacer ejercicio, sin movernos. Y pues nuestro cuerpo está hecho para moverse. Nuestro cuerpo no está hecho para estar tirado todo el día, no, está hecho para movernos. Durante miles de años, pues evolucionamos siendo, pues viviendo en la naturaleza, caminando, varios kilómetros al día para buscar alimento, para recolectar, para cazar. Entonces, pues el sedentarismo, pues es algo nuevo en nuestras vidas. Todavía hasta hace un siglo, pues, todo lo hacíamos con la fuerza de nuestro cuerpo, ¿no? No existían, a partir de la revolución industrial es cuando empiezan a existir todas estas máquinas, ¿no? Que los autos, los trenes, en las fábricas, todo se hace con máquinas. Entonces, pues las fábricas han reemplazado la fuerza humana, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ya no tenemos que trabajar, físicamente ya no es necesario, como pues ya muy pronto ya tampoco intelectualmente tendremos que trabajar porque la inteligencia artificial pues nos va a resolver los problemas, pero tenemos que seguir ejercitando nuestro cuerpo y ejercitando nuestro cerebro porque si no pues se deteriora y muy rápido, ¿no? Muy rápido se deteriora porque no está hecho para estar sin que lo usemos. Y bueno, otro factor que es muy importante, que esto hasta últimamente se han dado cuenta los estudios más recientes, lo importante o más bien lo dañina que es la soledad y el aislamiento. Diversos estudios demuestran que la soledad o aislamiento social involuntario afectan la salud y acortan la esperanza de vida hasta un 30%. O sea, imagínense lo que es eso. O sea, si vivimos digamos 70 años, pues un 30% son 20 años que se reduce nuestra esperanza de vida, ¿no? Entonces, pues esto es casi como fumarse 15 cigarrillos diarios. Y desafortunadamente, pues en las sociedades modernas, pues vivimos también lo que podríamos llamar una epidemia de soledad. Cada vez estamos más solos, cada vez cada quien metido en su teléfono celular, en su pantalla, cada vez convivimos menos y pensamos que tener muchos amigos en Facebook o en Instagram, pues esa es nuestra red social, ¿no? Y cuando hablamos de realmente tener una red social, pues es tener realmente personas que a mí me interesen y que yo les interese, ¿no? Y que yo sienta que pues ellos son un apoyo para mí. Entonces, pues estos son los estudios que se han hecho. Uno de ellos fue hasta creo que con 300,000 personas que se hizo ese estudio en Estados Unidos, y esa fue la conclusión a la que se llegó, y se han hecho en otros países también, ¿no? Entonces, pues este es un factor que a veces no tomamos en cuenta y que también es muy importante. Y bueno, ahora pasamos a este concepto que se llama las zonas azules, y esto es un investigador que de repente se preguntó, ¿por qué hay lugares donde la gente vive más que en el resto del mundo? Que hay muchas personas que rebasan los 100 años. Y entonces él se dio a la tarea de ir por estos lugares. Fue a visitar 5 lugares, aunque yo creo que no son los únicos. Y uno de ellos es en Loma Linda, en Estados Unidos. Otro es en Nicoya, en Costa Rica. También hay en Europa, en Sardinia, Italia,
y en Icaria, en Grecia. Hay lugares donde la gente es muy longeva. Y en Japón, que ya habíamos mencionado, también en la isla de Okinawa, hay gente muy longeva que llega a más de los 100 años. Y entonces él, recorriendo estas comunidades, estas ciudades, pues vio que había cosas en común, como era la alimentación, como era un estilo de vida activo, aunque aún teniendo muchos años, la gente sigue activa, la alimentación saludable, como ya mencioné, que la gente siente que forma parte de la comunidad, lo que decía que la gente no está sola, aun cuando ya que lleguen a la tercera edad o a los 70, 80 años, siguen teniendo actividades en grupo, ¿no? Y la gente se siente pues parte de la comunidad. Entonces, a partir de lo que se ha venido descubierto, ahora vamos a mencionar pues qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos, estar en la zona, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Pues hablamos de hábitos de vida saludables, como es la alimentación natural, como es el ejercicio adecuado, la práctica de yoga, tai chi, qigong, el descanso adecuado, el balance emocional, la conexión social y el sentido de vida. Y pues es nada más como para repasar pues lo que tenemos que seguir para vivir más y mejor. No sabemos si lleguemos más de 120 años, pero pues por ahí el doctor de la Ferrier dice que de acuerdo a la cantidad de años que que vive un mamífero, tiene relación con lo que tarda su esqueleto en formarse. Entonces, por lo regular, si digamos, el esqueleto se forma en 10 años, entonces esa especie tendría que vivir 50 años, o sea, 5 veces más que lo que tardó su esqueleto en formarse. Entonces, en el ser humano, pues el cuerpo y el esqueleto se acaban de formar hasta los 25 años. Entonces, en teoría, uno debería de vivir hasta los 120 años, ¿no? Entonces, pues por lo menos eso es lo que tendríamos que tener como objetivo. Ya lo que pasa de esa edad, pues realmente pues sería antinatural, ¿no? No sabemos si eso llegue a suceder o no, pero en forma natural deberíamos de vivir 120 años. Y para lograrlo, pues son todas estas cosas que mencionamos, que ahorita pues vamos a ver un poquito cada una. La alimentación natural, pues sería, pues básicamente es elegir los alimentos que vienen directamente de la naturaleza. Todo lo que sea industrializado, pues ya tiene químicos, ya tiene sustancias que no son naturales para nuestro cuerpo y que están alterando su funcionamiento. Entonces, pues todos los elementos que necesita nuestro cuerpo, macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, pues están en estos alimentos, y también los micronutrientes, que son los minerales, vitaminas, lo que se llaman los oligoelementos, pues también están ahí en las frutas, en las verduras. También la fibra que necesitamos, pues está en el pan integral. Y bueno, en lo personal, yo no soy de comprar cosas orgánicas. Yo simplemente voy ahí al mercadito y compro lo que venden en el mercado sobre ruedas, en lo que aquí llamamos el tianguis, y para mí eso me ha funcionado para sentirme muy bien con cosas que vienen directo de la tierra. A lo mejor sí hay cierta cantidad de químicos, porque pues sabemos que existen los pesticidas, los herbicidas y muchas cosas así. No es comida orgánica, pero ya con el hecho de que sea natural, ya llevamos un gran terreno ganado, versus lo que sería la comida chatarra, pues como ya mencionamos, las papitas, los refrescos, las golosinas, las galletas, pues todo eso, pues lo podríamos tomar pues como cuando nos queremos consentir, cuando queremos pues consentirnos un poco, pues sí, podemos de repente por ahí comernos alguna de esas cosas, pero pues en cantidades muy chicas, y no hacerlo una cosa ya del diario, ¿no? Como en muchos países o mucha gente, pues eso come de diario, ¿no? El refresco ahí no puede faltar en la mesa, las papitas, las botanas, entonces pues todo eso es malo para nuestro cuerpo. Si vamos a consumir botanas, pues pueden ser las botanas naturales, ¿no? Los cacahuates, las nueces, todo lo que son esos frutos secos, los arándanos, los higos, todo eso pues
es como medicina, ¿no? En lugar de la comida chatarra que ya mencionamos. También hablamos del ejercicio adecuado. El ejercicio adecuado, pues podría poner aquí a gente haciendo fitness, haciendo pesas en un gimnasio, pero pues a veces también el ejercicio adecuado puede ser simplemente salir a caminar. Si puede ser en un bosque o en la naturaleza, pues también es ese ejercicio adecuado. Y el ejercicio pues debe ser adecuado para la edad, para la condición física. O sea, tenemos que saber cuál es el que no es el mismo para todas las personas. Entonces, cuando hablamos de ejercicio adecuado, hablamos de que es importante hacer fuerza. O sea, el cuerpo tiene que mantener durante toda la vida una cierta cantidad de masa muscular, porque esa masa muscular es la que nos va a mantener un buen metabolismo. Cuando nuestro cuerpo tiene menos músculo y empieza a acumular más grasa, también nuestro metabolismo empieza a cambiar y es cuando viene lo que llamamos, ¿no? La inflamación crónica, las células envejecen y todo se empieza a deteriorar. Entonces, por eso es muy importante hacer ejercicio de fuerza, lo que sería, puede ser unas 2 veces a la semana, hasta puede ser hacer pesas o si no tenemos pesas, pues hacer el ejercicio de fuerza se puede hacer en casa, también con sentadillas, con lagartijas, no necesariamente tiene que ser con pesas, yo no hago pesas en lo personal. También el ejercicio cardio, que puede ser correr, nadar, andar en bicicleta. O sea, el ejercicio cardio, pues es cuando nuestro corazón se acelera. Ese también es muy importante, practicar por lo menos 3 sesiones a la semana de ejercicio cardio. Y la sesión tiene que durar mínimo 20 minutos, que nuestro corazón esté acelerado, a su ritmo acelerado. También no significa que nos vamos a desmayar, ¿no? Sino sentir cómo el corazón se acelera, cómo empezamos a sudar. Y eso es muy importante para nuestro cuerpo, también para liberar toxinas y para generar las endorfinas, ¿no? Que son esas sustancias que nos hacen sentir bien, ¿no? Entonces, por eso el ejercicio nos hace sentir tan bien, ¿no? Y si tenemos la oportunidad de salir a caminar así en un lugar como aquí que están en la montaña, bueno, pues eso mucho más, ¿no? Porque estos ambientes están llenos de radicales, de iones negativos que realmente son los que nos favorecen a nuestro cuerpo. Entonces, cada respiración que damos en estos lugares, pues estamos mejorando nuestra salud. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. También podemos practicar yoga, como no, o también el tai chi y el qigong, que no lo mencioné en esta presentación porque ya sería mucho, pero los chinos dicen que nuestro cuerpo tiene una energía ancestral, que es la energía de los riñones, y que esa energía con los años se va desgastando, y por todo lo que dije, ¿no? Por el estrés, por la mala alimentación, por los tóxicos. Entonces, la manera como regeneramos esta energía ancestral es a través de la práctica de yoga, tai chi o de qigong. O podemos combinar las tres. Esto yo lo hago en las clases que doy, las clases que les llamo movimiento vital expresivo. En esas clases yo combino psicodanza, y en la psicodanza pues ahí entra el cardio, ahí entra todo lo que es el movimiento del cuerpo. Y después de la sesión de psicodanza, pues viene una sesión donde pongo yoga, donde pongo qigong. Entonces, bueno, pues quien viva por aquí en la Ciudad de México, pues lo invito a una de estas clases para que vea cómo se siente. Es como si cada vez que fueran a clases, como si llevaran al cuerpo, al coche, a la afinación y que le cambiaran las bujías y le afinaran todo el motor. Pues a nuestro cuerpo le podemos hacer eso con una de estas sesiones de yoga o de movimiento vital expresivo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otra cosa que es importante para mantener nuestra salud y alargar nuestra vida. También, como ya mencionamos, el descanso adecuado, pues para no estresarnos, para tomarnos unos minutos diario para simplemente relajarnos, como ya dije, salir a caminar, leer un libro, platicar con alguien, escuchar música, cualquier cosa que a nosotros nos haga sentir bien, pues hay que hacerla diario, ¿no? Hacernos, como tenemos tiempo para comer o como tenemos tiempo para cualquier cosa, pues es importante, ¿no? Tener este descanso. Igual, un día a la semana, que pues por lo regular usamos el domingo, pues
usarlo para descansar realmente. Entonces espero que nos podamos dar tiempo de esto. El balance emocional, pues por ahí en otra de mis conferencias pues hablé de esto, cómo las emociones nos enferman. Entonces, si no tenemos una buena gestión de emociones, pues esas emociones van a estar ahí en forma de emociones atrapadas, y para poder tener una mejor salud emocional y por lo mismo una salud física, pues ya sea que vayamos a psicoterapia, que hagamos sesiones de desbloqueo de emociones atrapadas o la biodescodificación, porque muchas veces estas emociones pues pueden ser emociones que ni siquiera son de nosotros, ¿no? Que vienen de generaciones anteriores o que son de los padres o de los abuelos, y ahí las venimos cargando nosotros, ¿no? Como un karma familiar, ¿no? Que venimos cargando en forma inconsciente, pero afortunadamente ahora ya existen todos estos tipos de terapias, y ahorita no voy a entrar porque pues es todo un tema. Si lo pueden buscar esto en el canal de YouTube o también en la página donde tenemos todas las conferencias que se han dado, pues ahí tengo la conferencia que se llama Cuando las emociones nos enferman y cómo sanar. Y bueno, la conexión social que ya había mencionado, pues lo importante de siempre mantener los vínculos sociales. Aquí pues estamos, en esta gráfica, pues pensamos que esta es una familia. La familia pues es la conexión social más importante que tenemos, porque pues son los que realmente nos apoyan, los que realmente están ahí con nosotros. Esperamos que así sean sus familias, pero pues también pueden ser otras redes sociales, ¿no? Como son los amigos, como son grupos que vamos formando. Aquí en la fraternidad pues también sentimos que es nuestra familia, porque a lo largo de los años hacemos lazos sociales muy importantes. Entonces, bueno, esto es muy importante, como ya mencionamos, la soledad y esta falta de conexión social pues reduce nuestra esperanza de vida, reduce nuestra salud. Y también el sentido de vida, que es algo que no habíamos mencionado. Este es el sentir que nuestra vida tiene un propósito que es importante, ¿no? Que es importante para la sociedad, que es importante, o si no, aunque sea para mi familia, o para quien sea, o para mi país, o para todo el mundo, pero que yo estoy haciendo algo que importa. Entonces ese es el sentido de vida. Y bueno, no necesariamente, como aquí se ve al abuelo que le lee a los, o al señor que le lee a los niños, no necesariamente tiene que ser algo de voluntariado o algo social. También puede ser hacer algo que siempre hemos querido hacer, ¿no? Y que no nos habíamos dado chance, ¿no? Tengo una amiga, más bien es la mamá de un amigo, bueno, también es mi amiga ella, una señora ya de edad, que por ahí como a los 55 años dijo, pues yo quiero, siempre le había gustado la pintura y lo había hecho en forma amateur, ¿no? El óleo, sobre todo el óleo era lo que practicaba. Y un día dijo, pues me quiero meter a tomar a la universidad, a tomar clases. Y se metió ahí a la UAM, perdón, a Xochimilco, ahí se metió a estudiar artes visuales ahí en la escuela del UNAM, a los 55 años, ¿no? Y junto con otras amigas, ahí eran 3 amigas que estaban con todos los chavos, ahí las 3 estaban tomando las clases ahí en Xochimilco, ¿no? Entonces, pues, eso también puede ser un sentido de vida, ¿no? Hacer lo que siempre he querido hacer, ¿no? O cada quien encuentra el sentido de vida, ¿no? Lo tiene que, cada quien como lo quiera encontrar. Y creo que ya pasaremos a la última, pues como conclusión sería, vivir más y mejor está a tu alcance. Y bueno, y con eso me despido de esta presentación, pero pues se abre el espacio para quien tenga alguna pregunta, comentario. Adelante con preguntas y comentarios. ¿Crees que podamos vivir por tiempo indefinido? O por lo menos a ti, ¿qué te gustaría o cómo ves esto de este tema? Bueno, buenas noches y gracias, Marco, por los conocimientos que nos das, por todas las conferencias que nos das. Yo luego a veces he analizado así la vida desde un punto de vista corriente, digamos, porque yo de donde soy originario, las personas vivían más años. Yo me acuerdo que
vivían hasta 90, 105 años, 110, 108, 98, 85 años. Y luego a veces decía yo, bueno, y casi no había enfermedades así crónico-degenerativas o cosas así. Y yo solito empezaba yo a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué entonces ahora ya nos morimos más jóvenes y todas esas cosas? Y pues todo lo que has expuesto, pues es cierto, ¿no? Los vicios, las adicciones, el estrés, el estilo de vida, la contaminación, la comida chatarra, todo eso. Y para mí un factor muy importante, creo que es la tranquilidad del alma, la tranquilidad mental. Ahí es un factor que yo, por ejemplo, luego ves, envejecí prematuramente por el estilo de vida que llevaba. Y digo, no, bueno, ahí está la prueba de que vivir con tranquilidad, con calma y pues vivir de acuerdo a unas normas, pues es muy bueno, muy positivo, muy bueno y eso nos va dando la longevidad. Y la actividad, eso sí, siempre he tenido como pilar el estar siempre movido, estar en activo, porque hay un difracismo desde los de antes que decían vida y movimiento, es decir, todo lo que entre más vida, entre más movimiento tiene uno más vida, tiene uno más relacionado y si sirve uno, es uno útil a los demás, a la sociedad, como que digo así entre ellos, entre mis palabras muy sencillas, como que Diosito, la naturaleza nos está diciendo, pues está haciendo algo, pues vamos a darle más vida, más, está haciendo algo por los demás, está trabajando, está ayudando, está colaborando, pues como que vamos a darle más vida a esta persona. Entonces, para mí es muy importante la actividad, el servicio, el ayudar a los demás, el colaborar en la comunidad, ¿no? Desde actos muy sencillos como barrer la calle, como hacer a un lado una llanta que esté por ahí tirada, o algo así, ¿no? Todo eso que vaya favoreciendo al mejoramiento, cortando el pasto, luego a veces ando cortando el pasto por acá y así, aunque no me diga nada, yo lo ando así tratando de hacer eso, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que siento que nos da la longevidad, ¿no? Ahora, ya desde un plano así medio filosófico, pues todo esto que está haciendo este hombre, pues realmente no está viviendo. El ejemplo que pusiste este millonario que lleva muchas terapias, inyecciones y todo eso, pues toda su vida se la está pasando en eso. Y no, pues sí, ¿no? ¿Qué es eso? Eso para mí no es vivir, no es nada nada. La alegría también, la alegría de estar viviendo contento, feliz, alegre y en compañía. Antes también la vida era más comunitaria, más social, porque recuerdo yo donde nací, luego a veces hasta nos juntábamos 15, 20 niños en ese tiempo de nuestra edad más o menos, y pues siempre andábamos jugando. Y eso es la felicidad, ¿no? La felicidad, el bailar, la alegría, la paz interior, pues todo eso nos lleva bueno, y ahora que cuando llego a la práctica del yoga, pues más todavía, más me ayudó mucho eso y a salir de toda esa negatividad que traía, pues me ha ayudado, me ha favorecido mucho. Y pues sí, ¿no? Para mí es una bendición haber llegado a la yoga y a donde estoy, ¿no? Donde estoy ahí con todos ustedes en la fraternidad, pues ya es bien diferente mi vida, ya no, es otro estilo, es otra forma de vivir nada más. Y a mí me ha ayudado mucho, pero le digo, y ahora si vemos el aspecto filosófico de la inmortalidad, como de Dorian Gray y todas esas cosas que buscaban, todo eso, pues realmente ¿dónde es la inmortalidad? Pues lo que estamos haciendo, ¿no? La inmortalidad del alma, buscar eso, la superación, la trascendencia,
buscar un sentido espiritual a la vida, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me ha ayudado mucho, y pues sí, lo que, pues la inmortalidad, ¿no? Al regreso a la unidad, hasta todo eso, ¿no? Porque es un proceso de unificación, vamos uniéndonos de la dispersión a la unidad, finalmente es la comunidad, común unidad. Entonces, para mí eso es el vivir bien, la inmortalidad, le digo, pues llegar un día a alcanzar pues lo que es el objetivo que todos tenemos, a la autorrealización ontológica, a llegar a tener la conciencia de la divinidad. Pues en ese momento, si alcanza uno esa conciencia del samadhi y todas esas cosas, pues alcanza uno la inmortalidad, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, en ese sentido espiritual, no en el sentido de la prolongación física de la vida, que todas esas cosas. Si no, va a parecer, como ahorita me viene a la memoria lo de Matusalén, que según se quejaba, dice, yo ya no quiero vivir tanto tiempo, ya quiero ir a descansar, ¿no? Sí, que vivió como 800 o 900 años o no sé qué. Y dice, no, pues yo ya, claro, también depende de los periodos de cómo se tomaban los meses o los años antes, ¿no? Pero decía, no, yo ya no quiero vivir, ya quería morir físicamente, ¿no? Pero le digo, pero nosotros sabemos ahora a través de la teoría de la reencarnación, pues, que la vida es eterna. La vida es eterna. No es nada más, es así. De tener ese sentido de que la vida vamos a reencarnar tantas veces como sea necesario hasta que aprendamos quién es el jefe y alcancemos esa conciencia divina, esa conciencia de Dios, que es el trabajo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Para mí esa es la inmortalidad. Bueno, me extendí un poco y gracias por la oportunidad por darme el micrófono un ratito. Gracias, Marco. Gracias a todos los No, que pues, al nos contrario, acompañamos. muchas gracias porque pues le diste un giro muy interesante al tema. Yo nada más quería preguntarte, ¿y dónde es de donde tú eres que dices que ahí viven 90, 100 años o más? ¿En dónde queda eso? No, antes vivía la gente Bueno, así, pero ¿dónde? ahorita, Ah, pero no es un yo lugar donde tú vivías antes. sí, ahorita, bueno, yo nací en Iztapalapa, Ah, o sea, y allí ahí, donde, la ciudad. sí, ahí antes se vivía más porque vivían las chinampas, la chinampas era como en Xochimilco, Sí. lo que es la central de abastos. Ahí Ujú, se vivía así, casi era una alimentación vegetariana. ujú. De cuando en cuando se comía la carne, pero básicamente pues rábanos, alcachofas y todo eso, maíz, más todo eso, tortillas hechas a mano y todo eso ahí donde nací. Pero antes, Sí, pues pues ahorita ya había, todo natural. sí. Sí. Claro, ahora ya la mancha urbana ya todo lo absorbió, y pues ahora el estilo de vida, y hay mucha drogadicción, está feo, mucho alcoholismo, mucho vicio, y todo eso es el olvido el olvido de la moralidad y todas esas cosas, pues sí nos ha perjudicado mucho. Pero afortunadamente tenemos la oportunidad de reiniciar otra vez otra vida, ¿no? Como la de antes, que había valores morales, que había todas esas cositas, la paciencia, la gente era muy paciente, muy saludable, muy sana, ¿no? Antes podía uno andar en la calle a cualquier hora de la noche, de niño andábamos ahí vagando y no había problemas como ahora, ¿no? Pero le digo, pero esa es la forma de vivir. Creo que es muy diferente ya a como se está viviendo ahorita. Pero le digo, pero todavía dentro del ruido, dentro del caos, podemos vivir como cuando nosotros vamos a Larra, bien diferente, ahí se vive, nos saludamos, la meditación, todo lo que es la ceremonia cósmica y todas las prácticas espirituales que se hacen ahí, pues es lo que nos ayuda muchísimo. A mí en lo personal me ha ayudado muchísimo, y pues a revertir, ¿no? Toda la negatividad o lo feo que traía uno.
Entonces, entonces pues le digo que sí, sí, yo nací ahí y le digo porque mis padres eran mis abuelos muy sanos, muy pacientes, no eran groseros y pues llevaban una vida moral bien. Y ahora pues ya todo, ya sabemos, divorcios, separaciones, peleas, broncas en la casa, no, todo ya se puso medio feo, pero se puede volver a intentar al equilibrio, a la armonía, a vivir en paz. Gracias. Gracias. Y bueno, también muy importante esto que dices, como pues no, nosotros no nos interesa, bueno, comparto contigo, pues no nos interesa esto de vivir para siempre, porque pues sabemos que el alma pues es la que sí vive para siempre. Entonces, pues, como dije, lo natural pues sería llegar a los 120, 125 años y ya ir más allá de eso, pues ya sería antinatural, ¿no? Y no, realmente pues para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo que ya mencionaste. Pues muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien más quiera participar, hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, pues entonces, pues aquí le vamos a dejar esta reunión. Esta noche Gustavo se tuvo que retirar, pero bueno, nosotros vamos a cerrar esta sesión con nuestro saludo de siempre, diciendo a nombre de la Gran Fraternidad Universal, con la presencia de nuestros maestros, declaramos cerrados los trabajos de este círculo de estudios desde la Ciudad de México. Pax. Pax. Muchas Pues muchas gracias. gracias. Buenas noches.